Quédese con nosotros, ya regresamos con muchísimo de lo que tenemos. Griselda ya está lista en el set con un invitado muy especial. Adelante. De lo que discutimos ayer. Y es que las rodillas son una de las articulaciones que más usamos en nuestra vida diaria y por lo mismo también una de las que más sufren. Muchas personas experimentan dolor en esta zona, pero ¿cómo saber si se debe a un simple golpe, a una mala pisada o a un verdadero desgaste articular? Hoy vamos a aclarar estas dudas con nuestro especialista, el ortopedista, Dr. Mauricio Eugenin, quien nos explicará los síntomas, las diferencias claves y cómo podemos nosotros prevenir el deterioro de nuestras rodillas con el paso del tiempo. Así que le damos la bienvenida al doctor Mauricio. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días y gracias por la invitación. Buenos días, doctor. El apellido es... Eugenin. Eugenin. Exacto. Yo dije Eugenin. Está bien. Todo bien, doctor. Doctor, realmente queremos aclarar ciertos mitos porque el desgaste, el dolor de rodillas o un simple golpe, ¿cómo hacer nosotros para diferenciar ese dolor y cuándo debemos asustarnos? Ok, bueno, todo depende de la historia de cómo ocurrieron las cosas. Si yo tengo una persona que es sana, deportista, que se cayó, probablemente ese dolor de rodilla pues es producto de su golpe y debemos de sospechar o una ruptura de menisco, una lesión de cartílago o una fractura. Si tenemos un adulto mayor o una persona, digamos, de más de 50 años, que no es un adulto mayor, pero ya una persona de más de 50 años nos llega, que nunca nos ha golpeado, hace poco ejercicio, pero inicia con un dolor de rodilla que va aumentando con el tiempo, entonces debemos de sospechar probablemente algún desgaste. Entonces, todo depende en el contexto en el que está ocurriendo ese dolor, así nosotros vamos sospechando si es una fractura, una lesión de menisco, una lesión de cartílago, un desgaste. Es decir, doctor, que también el tema de la edad te va dando ciertas pistas para decir por dónde puede andar el asunto. Claro, claro que sí. Vamos a ver, si nosotros hablamos de niños, hay enfermedades que son particulares de los niños, hay enfermedades que son particulares ya de la gente entre los más o menos 25, 45 años, y en ese grupo de pacientes tenemos pacientes que tienen dolor de rodilla sin actividad física, con actividad física. Después tenemos el dolor de rodilla en pacientes de más de 50 años que cabe aclarar que es la causa más común de dolor en la consulta de ortopedia, ¿verdad? ¿Cuál es, doctor? Es el desgaste. O sea, el desgaste. El desgaste generalmente lo que se dice es que digamos, de cada 100,000 habitantes, 200 personas van a tener dolor de rodilla. Eso es un número altísimo, ¿verdad? Súper alto. Y eso va a aumentar. Entre más años tengamos, más probabilidad de dolor. Si es mujer, mayor probabilidad de dolor. O sea, hay una cosa genética, genética. Igual si en la familia hay antecedentes de que mi papá, mi abuelita, mi bisabuela tenían problemas de rodilla, probablemente yo puedo heredar esos problemas de rodilla y tener desgastes a edades tempranas. Y un factor muy importante es el sobrepeso. Los pacientes o las personas que tienen sobrepeso tienen 4 veces mayor probabilidad de sufrir de sus rodillas. 4 Entonces veces, es importantísimo. Doctor. También el tipo de actividad que hagamos nosotros durante nuestra etapa, digamos entre los 20 y 45 años, también va a influir en qué tipo de vejez vamos a tener. Si nosotros practicamos muchos deportes de impacto, probablemente nuestra rodilla va a sufrir más y se va a gastar un poco más. Si practicamos deportes donde estamos expuestos a muchos golpes, entonces vamos a tener una mayor probabilidad de tener lesiones de menisco o de cartílago que probablemente van a meritar una cirugía a edades muy tempranas y eso nos va a pasar la factura cuando seamos ya adultos mayores. Doctor, y es que cómo elegir, porque evidentemente pues necesitamos todos mantenernos activamente y físicamente, obviamente elegir un deporte, una actividad física que nos ayude, pero cómo elegir entonces de acuerdo a la edad y de acuerdo a lo que nos estás indicando, porque eso también nos expone a un dolor de rodilla o posiblemente después una cirugía. Sí, bueno, primero yo creo que uno debe de hacer ejercicio, es importantísimo, es una parte vital, importante para un estilo de vida saludable. Debemos de hacer un ejercicio, segundo, que nos haga feliz. Yo, bueno, soy del criterio que la vida es una, corta y hay que disfrutarla, entonces hay que hacer el ejercicio que nos haga feliz. Pero si ya nos vamos a pensar en ejercicios que nos lesionen poco, deberíamos de buscar ejercicios donde no estemos expuestos a caídas, golpes, impactos,
¿ok? Doctor, pero eso está difícil. Eso está no, como pero sí hay ejercicios complicado. que, digamos, hay ejercicios, digamos, donde uno va a trabajar el corazón, va a trabajar las articulaciones y se va a exponer a pocas lesiones. ¿Cuáles pueden ser? La natación es uno, hacer bicicleta es otro, caminar es otro. La gente que practica, digamos, actividades como, como maratón, correr largas distancias, si lo hacen, vamos a ver, con el calzado adecuado, con el entrenamiento adecuado y la supervisión adecuada, y la nutrición adecuada, probablemente no van a tener mayores problemas y les va a ir todo muy bien. El problema es cuando todo lo queremos hacer al desorden. Tengo sobrepeso, me pongo cualquier tenis, corro lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Eso es dinamita, o sea, eso es combinación para tener una lesión. Es comprarse los números. Es comprarse los números, pero si todo lo hacemos bien, probablemente todo el proceso va a ser bueno. Sí, doctor, ahora por ejemplo, se me viene a la mente dos situaciones. Está la parte de la inflamación de la rodilla, que ya usted nos explicará a qué motivos pueden ser, y también está el traqueo, como le llaman normalmente y popularmente, un traqueo de rodilla. ¿Cuándo realmente debemos asustarnos? Porque hay un traqueo que es muy normal. Sí, el crujido de la rodilla es extremadamente común. Yo le podría decir a usted que el 80% de las personas que llegan a consulta tienen algún crujido. Tener un crujido no es nada malo. El problema es tener un crujido que se acompañe de dolor y un crujido que se acompañe de bloqueos de rodilla. Bloqueo de rodilla quiere decir que yo tengo la capacidad de doblar mi rodilla, pero no la capacidad de poder de extenderla, de ponerla recta. Si yo es decir, yo puedo hacer esto, pero lo que no puedo es hacer esto. Sí, no, digamos, vas a llegar, permiso, va a llegar el momento en que usted me dice, hasta ahí puedo. Además de eso, ya no puedo doblar, estirar. Entonces, eso se llama un bloqueo de rodilla. Entonces, si yo tengo un crujido con dolor y con bloqueo, es problemático. Lo más importante es el dolor, o sea, no debe de doler, los crujidos no deben de doler. Si duelen, están traduciendo ya algún problema, alguna enfermedad que debemos de prestarle atención. Y eso, doctor, ese crujido que mencionas, que se puede ir aumentando y que quizás no tengamos dolor, ¿no debería alertarnos? No, en realidad el crujido, en términos generales, el crujido que no duele no debería preocuparnos en absoluto. No existe ninguna pastilla, inyección, masajes, terapias, nada que vaya a quitar los crujidos, todavía no. O sea, el que ya está crujiente seguirá crujiente, pero lo importante es que no duela. Ahora, ¿cuáles son las mayores lesiones que presentan los ticos regularmente en su consulta? ¿Y cuál es el de mayor, obviamente, pues el mayor impacto negativo, donde obviamente pues frena todas nuestras actividades? Sí, digamos, en rodilla, a nivel de rodilla, las dos lesiones más comunes son lesiones de menisco y cartílago, y generalmente van de la mano una con la otra. El problema que tenemos con las lesiones de cartílago y de menisco es que ambas estructuras no tienen capacidad regenerativa, no tienen capacidad de cicatrizar, es muy malo su potencial de cicatrización. Por lo tanto, una vez que se lesionan estas estructuras, vamos a tener secuelas, siempre nos va a molestar. Y usualmente, como no tienen un potencial de cicatrización alto, generalmente terminamos en un quirófano operándolos. Con una artroscopía, y terminamos ya sea suturando el menisco, ya sea quitando un fragmento pequeño de menisco, puliendo los cartílagos, pero todo esto va a aliviar los momentos, o sea, va a aliviar los síntomas de ahí, va a hacer que usted tenga una buena calidad de vida, pero en algún momento nos va a pasar la factura. En algún momento, sí, que eso es lo que obviamente nosotros queremos pues evitar. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿qué tipo de entrenamientos? Hay entrenamiento de fuerza, que es lo que está muy de moda también en los gimnasios, hay ejercicios funcionales. ¿Cuáles usted recomienda para nosotros pues mantenernos activos sin deteriorar la calidad de las rodillas? Bueno, igual, para la rodilla y para cualquier articulación del cuerpo siempre es bueno tener buenos músculos alrededor de la articulación. Entonces, los trabajos de fuerza funcionan espectacularmente bien. Para rodilla en específico, hay cosas que es mejor evitar, y especialmente si nos generan dolor. Sentadillas y desplantes. ¿Con peso o sin peso? Da lo mismo. Con peso o sin peso. Obviamente con peso es todavía más agresivo para la rodilla. Entonces, una persona que haciendo una sentadilla o un desplante está con dolor, especialmente en la cara anterior de la rodilla, mejor evite esa actividad, evite ese ejercicio y sustitúyalo por otro, que no le genere dolor. Ya está demostrado que esos dos ejercicios generan un aumento de presión en la rodilla muy grande y podrían romper meniscos. Wow, eso es preocupante. Y yo creo que, doctor, ese ejercicio es básico en cualquier rutina de un gimnasio. Sí. Regularmente te ponen sentadillas. Y no hay problema en hacerlas. El problema es que yo las haga y tenga dolor haciendo esas maniobras. Si a mí no me duele, quiere decir que la rodilla está perfecta,
soporta esa presión y no va a tener ningún problema. El problema es cuando duele. Si duele, es mejor cambiar ese ejercicio por otro. Y eventualmente, si el dolor se vuelve ya incapacitante, continuo, persistente, buscar ayuda médica. Es lo más importante. Ahora bien, doctor, si ya nosotros decidimos que tenemos una actividad física que queremos hacer sí o sí, ¿cuáles son esos deportes que más ponen en riesgo la calidad de nuestras rodillas? Bueno, a nivel nacional, ¿Sí? el deporte por excelencia que más lesiona rodillas es el fútbol. El fútbol. El fútbol, sí. O sea, la cantidad de personas que se dañan jugando fútbol es tremenda. Son deportes donde están expuestos a mucho contacto y colisión. O sea, hay caídas, hay golpes, hay barridas, hay movimientos de giro de la rodilla que lamentablemente terminan lesionando los meniscos y una estructura muy importante que se llama ligamento cruzado anterior, que no hemos tocado, pero es muy común. Otra actividad, digamos, que también lesiona mucho las rodillas es el básquetbol y el voleibol también, que están expuestos a condiciones bastante similares. A choques también. Sí, digamos, las personas que les gusta hacer maratón, en realidad es mucho más baja la probabilidad de una lesión. Las personas ¿Qué que les gusta... doctor? Porque eso que mencionas contradice quizás un mito de que la gente que corre tiene muchos problemas de rodilla a largo plazo. Digamos, puede tener, pero recuerde lo que le dije al principio, si lo hacemos ordenado, con buena técnica, buen entrenador, buena alimentación, buen calzado, probablemente nos va a ir bastante bien. Okay. Si lo hacemos desordenado, nos va a ir mal. Los gimnasios tienden a provocar también pocas lesiones, ¿okay? En términos generales. En el área de gimnasios, digamos, hay una modalidad que tiende a lesionar un poquito más, que es el CrossFit. Entonces las personas que hacen CrossFit tienen que ser mucho más precavidas porque recuerden que es un entrenamiento militar casi, adaptado a la población civil. Entonces hay que estar bien entrenado para poder hacerlo y digamos con buenos instructores que lo protejan a uno para que no vaya a tener lesiones, pero en términos generales es muy seguro. Pero sí, el fútbol se lleva el número uno. El número uno, o sea, es la condición más frecuente de lesión de rodilla. Ah, excelente. Ahora, doctor, para mejorar la flexibilidad y la movilidad de las rodillas, ¿qué debemos hacer? Bueno, el estiramiento es básico, ¿verdad? O sea, cuando uno va a practicar algún deporte, independientemente del que usted quiera practicar, tiene que primero hacer buenos estiramientos antes de practicarlo y después de que termina, tiene que volver a hacer ejercicios de estiramiento. De esa manera va a tener una buena elasticidad de sus tejidos y por lo tanto va a tener una buena flexibilidad de las articulaciones. ¿Qué tipo de ejercicios recomiendas, doctor? En términos generales, digamos, todos los ejercicios de estiramiento, yo creo que los más básicos, los comunes que todo el mundo hace, pegar el talón en las nalgas, pegar la rodilla en el pecho, abrir piernas, cerrar piernas, hacer un trote pequeño ahí para ir calentando los músculos, todo eso nos ayuda considerablemente. Excelente. ¿Y qué nos recomiendas también? Pues obviamente ya cuando uno tiene un dolorcito que le está dando o un traqueo como lo hablamos antes, pero que sin embargo no genera dolor todavía, ¿cuáles serían esas recomendaciones para que las personas pues vayan paso a paso descartando o bien acercándose un poco más a la raíz del problema? Recomendaciones básicas, en ausencia de un golpe importante, ¿okay? Yo voy, hago actividad física y tengo algún dolor en la rodilla, 1, repose, 2, puede ponerse hielo. Localmente se puede colocar ya sea un mayordomo, una servilleta, un pañuelo para proteger la piel y que no se le queme y debe aplicarse aproximadamente entre 15 y 20 minutos de hielo en la articulación que vamos a enfriar. ¿Una o 2 veces al día? 2 veces al día, 3 veces al día es un buen número. Luego puede tomar, si no es alérgico a ningún medicamento, podría tomar algún antiinflamatorio por unos 2 o 3 días igual. Pero si después de aplicar el reposo, el hielo y el antiinflamatorio usted sigue con dolor, es mejor consultar con su médico. Excelente. Y además, doctor, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna relación entre la postura de uno y el tema de las rodillas? Sí. Sí y no. Sí y no. Vamos a ver, y eso es muy para las mujeres. Sí. Y la postura... No, y si ahorita vengo con mis preguntas de tacones, porque eso... Esa es a lo que voy. Y generalmente la mayor cantidad de dolencias en la rodilla están relacionadas con el uso de tacones en la mujer. Porque cuando la mujer usa tacones, cambia su centro de gravedad. Claro. Entonces, por un tema de inercia, cuando usted se pone tacones, su cuerpo se inclina hacia adelante. Entonces, tiene que compensar con rodillas y con columna. Entonces, las mujeres que usan tacones pueden tener problemas de rodilla y de columna solo por el simple hecho de que cambió su centro de gravedad.
Claro, hay mujeres que están acostumbradísimas a usar tacones y dicen, yo nunca he tenido un dolor de rodilla, nunca he tenido un dolor de espalda, genial, o sea, su cuerpo se adaptó. Y hay mujeres, ¿ok? exacto, que no pueden Que estar no sin pueden- tacones. Exacto, y porque es que ya hicieron todos los mecanismos adaptativos para eso, y ya ese es su estado normal. Pero una mujer, ahora que están de moda las tenis, ¿ok? Y ¿cierto? los zapatos planos, una mujer de esas, que todo el día usa tenis, usted le dice, póngase tacones, a los 30, 40 minutos dice, doctor, me los quiero quitar. Sí. Y quiero andar con mis tenis porque no soportan las molestias, porque las articulaciones no están acostumbradas o no se han adaptado a esa posición que estamos forzando al cuerpo. Recuerde también que cuando nosotros nacimos primero sin zapatos. Sin zapatos. Y la forma normal de apoyar se llama el plantígrado, o sea, es con el pie completamente apoyado sobre el suelo, no en esta posición. Pero doctor, entonces también el hecho de utilizar flats afecta. Bueno, el flat debería molestar mucho menos que los tacones. Correcto, sí, eso Por una sin cosa, duda. digamos, teórica. Como le decía, ahí nosotros somos seres, digamos, Nos que nos adaptamos. adaptamos a una serie de condiciones. Hay gente que se adapta al uso de calzados probablemente que no son los mejores y se siente fenomenal, pero bueno, ya es una adaptación que hizo esa persona en específico. Pero en términos generales, siempre que tengamos el pie apoyado, todo el pie sobre el suelo, va a ser muchísimo mejor, Es lo mejor. que los tacones. Excelente, doctor. Me encantaron todas las recomendaciones. ¿Dónde podemos ubicarlo en las redes sociales por si alguien pues tiene un problemita ahí en la rodilla y desea consultar con usted, doctor? Uy, no tengo redes No sociales. tiene redes sociales, no puede ser. ¿Algún número de teléfono o donde lo puedan, donde normalmente pues Mire, hace consulta? Tengo la consulta ahí en la segunda torre médica Ajá. de Avenida Escazú. Ok. El número sería el 2208-8127 y con mucho gusto estamos para aclarar dudas. 2208 8127. 8127 en la Torre Médica de Avenida Escazú. Exactamente. Excelente, bueno, ahí pueden ubicar al doctor, claro que sí, doctor, ahí le llegan. Bueno, muchas gracias. El doctor Mauricio Eugenin, así, ¿verdad? ¿Está bien? Exacto, sí. Excelente, doctor, muchísimas gracias de verdad A por todas las ustedes, recomendaciones gracias. y lo esperamos pues muy pronto ya.